Ya inicien sus trámites y puedan certificarse. A ver. Tengamos cuidado de apagar las cámaras, por favor. Las cámaras y los audios. Ahora sí. Ya. Vamos a empezar entonces con el tema 6, que corresponde a enfermedades de aparición súbita, como un ataque cardíaco, desmayos, epilepsia. Y finalmente vamos a revisar un poco la implementación y el manejo de los botiquines. ¿Sí? Vamos entonces acá. Ya esto nosotros lo hemos visto. Estábamos revisando la valoración primaria, ya hemos visto todos los pasos a seguir. En caso de que no haya respuesta, iniciamos RCP, y en la valoración secundaria, que es en lo que estamos identificando algunas otras lesiones. Vamos con las alteraciones de la conciencia. Observen aquí. Dice, el sistema nervioso es el que rige y coordina todas las funciones del cuerpo y el cerebro. Es el órgano clave en todo este proceso, ya que es él el que recibe la información y la descifra. Es decir, el cerebro decide realizar un movimiento cuando recibe la señal de este movimiento. ¿A qué me refiero? El sistema nervioso actúa ya como respuesta a un estímulo. ¿Ok? Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Es por eso que cuando evaluábamos conciencia, si ustedes recuerdan, yo les decía, hay que hacerle primero un estímulo verbal, hablarle en voz alta, ¿no? Señor, ¿está bien? ¿Me escucha? Si no reaccionaba, ¿qué hacíamos? Aplicábamos el estímulo doloroso, ¿ya? Para poder de alguna manera hacer que ese sistema nervioso pues se active, ¿no? Y que ese era nuestro objetivo. Muy bien, entonces, en fin, ahora sí ya puedo entrar al chat para poder observar sus respuestas. Por favor, siempre participando en el chat. Ustedes saben que eso es importante. Genial. Muy bien, vamos acá. Entonces, la conciencia es el estado en el que el cerebro es plenamente consciente de las sensaciones que recibe y de las órdenes que transmiten. Esa es nuestra conciencia. Cuando mis órganos o mi piel emiten ya una orden, y es mi cerebro quien responde a esa orden o a esa sensación o de repente hasta esa emoción. ¿Ya? Vamos a ver que hay algunos casos en los cuales la persona pierde o se altera la conciencia. Entonces vamos a revisar estos 3 puntos. Lipotimia, coma y epilepsia. Vamos acá. La lipotimia es la pérdida o disminución del estado de conciencia debido a una disminución del riego sanguíneo, es decir, cuando falta oxígeno al cerebro. Suele ser de corta duración y la persona responde a estímulos externos, por lo que se le considera ligera. ¿Ya? ¿En qué caso se puede presentar una lipotimia? Cuando hay una emoción intensa, ¿ya? De repente, no sé, pues te asaltaron, hay un sismo. ¿Qué más? Cuando hay calor o has hecho ejercicio excesivo, cuando has estado mucho tiempo de pie y cuando hay alteraciones en la presión arterial. ¿Ya? Ok. Isabel me dice que no se ve las diapositivas, qué raro. Fíjense bien, yo sé que tuve problemas con mi computadora, pero creo que ahora sí está funcionando ok. ¿Sí? Muy bien, entonces, cuando existen todas estas situaciones, vamos a hablar de una lipotimia. Ojo, no es que la persona pierda por completo la conciencia, ¿ya? Sino que disminuye el estado de conciencia. ¿A qué me refiero? Que la persona va a actuar como si estuviera de repente ebria, ¿no? Entre que es consciente y no consciente de lo que sucede a su alrededor. ¿Ok? Eso es lo importante. Miren aquí. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Sensación de mareo, debilidad muscular, ya, eso sí es clave.
La persona se siente muy débil, siente que se puede desmayar. Hay palidez, sudoración abundante, sensaciones auditivas y visuales y náuseas. ¿Ya? ¿Qué debemos hacer? Si el problema es que no hay adecuada irrigación de sangre o de oxígeno al cerebro, ¿qué es lo que podemos hacer? Observen la imagen. Voy a elevar los miembros, ¿para qué? Para fomentar que la sangre circule por gravedad con mayor frecuencia acá en el cerebro. Observen la imagen, eso es lo más importante. Elevo miembros para que la sangre por gravedad llegue más fácilmente al cerebro. ¿Ok? Entonces, ¿qué más dice aquí? Es importante estirar a la persona lo más antes posible, ¿ya? Que la lleves a un lugar donde haya aire, haya ventilación, aflojarle las prendas que puedan apretarle. De repente tiene una camisa, corbata, una faja, un corset, ¿no? Y si la persona no reacciona, ahí sí viene lo más delicado, tienes que trasladarla sí o sí a un centro médico. ¿Ya? ¿Quedamos claros entonces en la lipotimia? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Cualquier pregunta, por favor, no se olviden dejarla en el chat. Vamos con el estado de coma. Este estado implica una pérdida de la conciencia de forma prolongada y profunda. ¿Ya? A diferencia de la lipotimia. Acá la persona no es consciente de nada. Tú puedes realizarle estímulo doloroso, estímulo verbal, todo lo que tú quieras, pero esta persona no reacciona. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Uno, un traumatismo craneal. Ha habido un golpe tan fuerte que la persona ha quedado en coma. Exceso de ingesta de alcohol o también de fármacos o monóxido de carbono, humo. ¿Ya? Puede ser también por causas metabólicas, puede darme coma por un problema hepático o por diabetes, o puede tener una causa neurológica como consecuencia de una epilepsia, una embolia o una hemorragia cerebral. ¿Ya? Entonces, acá están los síntomas. Definitivamente, la persona está totalmente inconsciente y no responde a ningún estímulo. Aflojar la ropa que le apriete demasiado, tapar a la persona, abrigarla, ofrecerle calor, colocarla en posición lateral de seguridad, es decir, de costado, observen ustedes aquí la imagen, y avisar a los servicios sanitarios para trasladarla urgentemente. Si es que aparte de que ha perdido la conciencia, esta persona también pierde los signos vitales, ¿qué debemos empezar? RCP. Ya inmediatamente debo empezar RCP. Ok, acá podemos hacer algo. ¿Será sugerible elevar los miembros en el caso del coma? A ver, ¿ustedes qué me dicen? ¿Elevamos miembros? A ver. No. Podrías elevarlos, pero en realidad no tiene ningún beneficio en sí, ninguno. ¿Por qué? Porque la persona en este caso no está desmayada porque le falta oxígeno. Acá la falla normalmente ya pues es a grande escala. ¿Ok? Entonces acá no va a surtir efecto. Muy bien. No tiene conciencia, pues, definitivamente. Ok, antes de entrar a la crisis convulsiva, para poder concretar la idea, permítanme, les paso un videito corto sobre la lipotimia y algo que de repente acá no estamos tocando, pero es muy parecido, que es el síncope. Ya, el síncope es muy parecido a la lipotimia, con la diferencia de acá la persona sí pierde la conciencia por unos minutos. ¿Ok? En cambio, en la lipotimia no. Está semiconsciente, pero sí reacciona a estímulos. Ya, si reacciona a estímulos, se puede responder. De repente por ahí te responde alguna incoherencia, ¿ya? Pero sí te responde. ¿Ok? Vamos entonces a compartirles este videito. Entonces, está.
Muy bien, más bien si hubiera alguna pregunta me escriben por favor por el chat para irlas compartiendo. Ya está. A ver, me silencio, por favor, atentos.
Muy bien, entonces hemos podido visualizar este video donde nos explica bien brevemente cómo debemos actuar en caso de una lipotimia, ¿no? Me estaban preguntando aquí en el chat, en la lipotimia dice a qué se debe que pierda la conciencia. Normalmente es porque falta aporte de oxígeno o de glucosa al cerebro. ¿En qué situaciones se puede dar? Por ejemplo, una persona que ha hecho demasiado ejercicio físico, una persona que ha estado expuesta al sol mucho tiempo, que no ha tomado de repente alimentos por muchas horas. Entonces, en esas situaciones se puede dar. Ok, muy bien. Vamos entonces a continuar con el siguiente punto que es convulsiones. Convulsión y epilepsia. A ver. Aquí está. Antes, ¿en Convulsión y la lipotimia epilepsia. debe verla un médico? Perdón, en la lipotimia dice, debe verlo un médico. De preferencia, si es que el episodio se repite, sí, porque quizás es de origen neurológico, algo está pasando, o quizás es de origen metabólico, de repente un tema de diabetes, un tema hormonal. Entonces, se sugiere si es que el cuadro se repite. ¿Ya? Si es solamente una vez que ha Gracias. sucedido, normalmente no. Muy bien. Ok. Vamos entonces ahora sí con epilepsia y convulsión. Hay que aprender a diferenciar. En primer lugar, la epilepsia es una enfermedad y la convulsión es ese movimiento involuntario que nosotros observamos. ¿Ya? ¿Por qué necesitamos hacer la diferenciación? Porque yo puedo convulsionar por muchas razones. Una de ellas es que tengo epilepsia, pero puedo convulsionar quizás porque tengo una fiebre muy alta. Puedo convulsionar quizás porque me he caído y me he golpeado fuertemente la cabeza. ¿Ok? Entonces, hay que separar los términos. Epilepsia es una enfermedad y convulsión es generalmente una crisis. ¿Correcto? Ya, entonces, acá dice, epilepsia es la enfermedad del sistema nervioso central que se caracteriza por tener crisis convulsivas. Las convulsiones son contracciones bruscas, involuntarias y anormales de los músculos provocadas por estímulos que tienen su origen en el sistema nervioso central. ¿Ya? Aunque la epilepsia es la causa más frecuente de las convulsiones, como ya hemos visto, no es la única. ¿Ya? Hay muchas razones por las cuales una persona puede convulsionar. Vamos acá. Estaba leyendo algo en el chat y ya como habíamos empezado con la epilepsia, quisiera cerrar. Dice, ¿qué se le puede dar si es que se le baja la presión? Bueno, en primer lugar hay que determinar que se le ha bajado la presión, ¿no? No es que me siento fría, no es que me siento mal. En primer lugar hay que determinar. Si es que la presión se ha bajado, podemos apoyarla dándole una bebida caliente, ¿sí? Pero lo ideal es que esta persona pase consulta para ver cuál es la razón de la baja de presión. Tanto la baja como la alta presión podrían significar situaciones de riesgo. Todo tiene una razón. ¿Ya? Entonces habría que averiguar cuál es la causa de ello. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a una persona que está convulsionando? En primer lugar, como dice acá, autoprotegerte. ¿Qué quiere decir? Zona segura. Segundo, no sujetar a la persona que está padeciendo el ataque. Nunca la obliguen a no moverse. Déjala que se mueva. Evitar que se lesione, eso sí, observando el entorno y retirando todo lo que pueda dañar. De repente tienes cerca una tijera, un cuchillo, vidrios rotos. Entonces, en ese caso, pues tengo que proteger a la víctima y eliminar, sacar de la escena cualquier objeto que pudiera representar peligro. ¿Ya? Esto de acá vamos a obviarlo, ¿ok? Esto de acá. Colocar un objeto blando, no. Yo no debo abrir la boca de la víctima mientras está convulsionando. ¿Por qué? Porque el movimiento es involuntario. La persona no tiene control. ¿Qué pasa si yo estoy abriendo la boca y ¡ñam! Me muerde? Esa persona, por más que tú quieras abrirle la boca, no vas a poder.
La fuerza de la contracción de los músculos es muy, muy, muy fuerte. Entonces no se le coloca nada en la boca. ¿Ya? Una vez que ha parado la convulsión, que obviamente también tengo que contabilizar cuánto tiempo convulsionado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ponerla de costado. Posición lateral de seguridad. ¿Y un lapicero? El lapicero se puede romper y podría incrustarse en el paladar de la persona. Uy. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener cuidado. Lapicero, lápiz, lo que sea, no. Es más, como dice ahí, podrías colocar un pañuelo, un trapo. De preferencia no, ¿por qué? Porque la persona está en unos movimientos involuntarios tan fuertes que quizás le falta la respiración. Entonces, ella, ¿por dónde va a respirar? Si tengo obstruidas las vías aéreas, lo primero que voy a hacer es respirar por la boca. Y si tú me has puesto un pañuelo, ¿por dónde respiro? La persona se puede asfixiar. ¿Ya? Muy bien. Dice acá, se debe proteger la cabeza. Eso sí, es importante. Puedo colocar de repente una mochila, una chompa, una ropa que pueda encontrar cerca. Dice acá, ¿se le puede dar café si es que se le baja la presión? Hay que ver, hay personas que cuando se les da el café se les sube demasiado y de repente podrías jugarte entre los dos extremos. Se puede ahogar. Dice, ¿se le puede poner una almohada en la cabeza? Claro que sí. Hay que dejarla que termine, así es. Ya no la obliguen a parar, no le sujeten los brazos. Yo he visto gente que le sujeta los brazos y la grita, no te muevas, no te muevas. Eso es algo que ella no puede controlar, entendamos eso. Entonces, si le grite, si le pegue, le haga lo que sea, ella va a terminar su convulsión. Claro, así es. Dice, a veces cuando sucede una convulsión, la persona puede caer y herirse la cara o parte frontal y posterior de la cabeza. Claro, las personas no saben pues cómo van a caer. Hay que tener cuidado con la cabeza y la columna. ¿Ya? Lejos de eso, no hay no hay ningún otro riesgo. Ninguno. ¿Ya? Si es que la persona no reacciona en más de 5 minutos, ahí sí se sugiere que la lleves al hospital. Si se despierta antes de los 5 minutos, preguntarle, ¿no? Quizás es una persona que ya convulsiona, que no sé, se me ocurre, se olvidó su pastilla, ¿no? Entonces es mejor informarnos antes de trasladarla a un centro de salud. ¿Cuánto dura normalmente una convulsión? Segundos, solo segundos, ¿ya? 10 segundos, 20 segundos. Cuando ya empieza a durar minutos, ahí estamos hablando ya de algo que se está poniendo más grave. A veces dice, hay personas que llevan sus medicamentos. Claro, quizás se olvidó su pastilla, se olvidó de tomarla y la tiene en el bolsillo. Hay que esperar que esta persona recobre totalmente la conciencia para poder darle la pastilla, ¿ya? No vaya a ser que así dormido como está, le vayas a querer meter la pastilla en la boca. No, no, no. Hay que esperar que esta persona recobre la conciencia, ¿ya? Y un carnet que especifica su enfermedad. Sí, acá no tanto, ¿ah? Créanme que acá en Perú no siempre las personas andan con su carnet diciendo que sufren de ataques convulsivos. No, no hay mucho, ¿ya? Pero sí debería. Pero sí hay, conozco. Claro que sí, yo no les he dicho que no hay. Ojo, les he dicho que no hay muchos, ¿ya? Pero sí hay. Lo que pasa es que a las personas les da un poco de vergüenza decir que convulsionan, ¿no? Lo relacionan como que si fuera algo malo. Y en realidad, pues es una condición. ¿No? No tenemos, nadie tiene la culpa. Es más, las convulsiones o la epilepsia como enfermedad no tienen una causa. Entonces no es que sea malo, ¿ya? Pero algunas personas lo ven así. Muy bien, dice acá, también se le puede inyectar diazepam. No. Recuerden que en primeros auxilios nosotros no colocamos medicamentos, solo esperamos, ¿ya? Solo esperamos. Muy bien, dice acá, dice soy epiléptico, claro. ¿En cuántos minutos tiene que convulsionar normalmente? Normalmente son segundos, como les decía, cuando ya se trata de minutos,
ahí sí ya la situación está grave. ¿Ya? De preferencia no. Muy bien, vamos a continuar. Insolación. No se olviden que si es que la van a trasladar a un centro de salud o algo, es necesario que reporten también cuánto tiempo ha durado la convulsión. Eso sí les van a preguntar, cuánto tiempo ha durado. Así que apenas te acerques a la víctima, deberías estar atenta cuántos segundos lleva convulsionando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta acerca de la convulsión? ¿Preguntas? Profesora, Buenas noches, ¿sí? no se le da ningún líquido a esa persona, nada, absolutamente nada. No. Hasta que recobre la conciencia por completo, no. Ni líquidos, ni comida. Otros dicen, no, es que se le ha bajado el azúcar, ¿no? Y le dan algún dulce. No, nada. ¿No se le pone una tableta de madera en la boca para que no se atragante la lengua? Ya, ¿qué es lo que pasa? Eso se trabajaba así antes, ¿ya? Ahora los nuevos protocolos nos dicen de que no debemos colocarle nada en la boca por dos razones. Uno, porque él mismo se va a lastimar al morder. En este caso, como me dices, un trozo de madera se puede lastimar. Y cuando la persona convulsiona, los movimientos son tales que podría quedar, por ejemplo, en esta posición. ¿Qué pasa si estoy en esta posición? No puedo respirar adecuadamente. Mis vías aéreas no están en una posición adecuada. Entonces voy a tratar de respirar por la boca. Y si tú me tapas la boca con algo, podría asfixiarme. ¿Ya? En el caso de niños se maneja de la misma manera, sí. Siempre. El protocolo es el mismo para adultos y para niños. Hay que esperar que termine la convulsión. Una vez que termine, lo ponemos de costado en la posición lateral de seguridad y esperamos. Solo esperamos. No hay nada más que hacer. ¿Ya? Dice, en convulsiones se suele morder la lengua, ¿no? Normalmente no. Se creía antes de que sí. Pero la lengua lo que hace es retraerse, se enrolla hacia atrás. Eso sí se ha observado. La lengua se enrolla hacia atrás. Y si la lengua se enrolla, pues no le va a permitir mordérsela. No vamos a tener mayor riesgo. Uh-huh. Acá yo sé que les causa un poquito de sensaciones extrañas, porque qué extraño, ¿no? Qué difícil. Yo veo a alguien que está convulsionando y no le hago nada. La gente alrededor me va a decir, no, señorita, pero haga algo. Pero no es conveniente hacerle nada. Aunque ustedes no lo crean, no es conveniente hacerle nada a este señor. ¿Ya? Si la convulsión dura poco, igual debe ir al médico. Si es la primera vez, ¿no? Sí. Si es una persona que normalmente convulsiona, ya debe haber ido al médico esta persona. Ya debería haber pasado cita, saber si de repente es por epilepsia o por alguna otra razón. Ya la persona ya sabe, lo más probable. Ahora, Sí, dígame, si una persona convulsiona, como usted dice que dura segundos, ¿le puede dar el repechaje otra vez? ya, buen punto. Normalmente las personas convulsionan una vez, es lo normal. Pero si esta persona convulsiona, vamos a suponer 10 segundos, pasan 5 minutos, la vez que ya está recobrando la conciencia y otra vez tiene otra crisis, ahí sí es importante que la traslades inmediatamente a un centro de salud. No es normal que una persona convulsione de 2 a más veces. Algo está pasando. Ya algo está pasando. Entonces ahí sí, apenas termine de convulsionar, la trasladamos. ¿Ya? O pedimos ayuda. Ojo, también tenemos que pedir ayuda al SAMU, no se olviden. Es el organismo que me va a ayudar a trasladarla. Dice, en las convulsiones llega un momento en que la persona se queda sin pulso y respiración y de golpe vuelve a decir, no. Durante la convulsión la persona respira y tiene pulso. Si se queda sin respiración y sin pulso, esa persona está entrando en paro.
¿Ya? Entonces, no es así. La persona respira. Es por eso que nosotros no hacemos nada, esperamos, solo esperamos, ¿ya? Solo esperamos. Por eso les digo, sé que es difícil interiorizar eso, ¿no? ¿Qué voy a hacer? La veo en convulsión y no hago nada. Pero así es. ¿Ya? Muy bien. Si ya es normal para esa persona convulsionar, igual no hacemos nada, pasa el episodio y todo normal. Sí, las personas que convulsionan, pasa su crisis, se despiertan y siguen su vida. Algunas recuerdan lo que pasó, otras no recuerdan. Las personas continúan su vida como si nada, ojo, no es que tengan ninguna otra dificultad, ¿no? A veces el tema de la vergüenza o quizás durante la convulsión perdió el control de los esfínteres y se orinó. Por ahí de repente la dificultad, pero ninguna más. La persona continúa su vida normal. Una persona con convulsiones vive normal, medicada, pero vive. Dice, mi hermano Señorita, no sufría de epilepsia. Abre un segundito. Un día se dio un golpe en la cabeza y desde ese día ya sufre la enfermedad. Ahora toma pastillas. Así es. Que desencadenó fue el golpe en la cabeza. Iba a tomar pastillas todos los días de su vida y mientras él las tome, no se va a enfermar, no le va a dar la crisis. Alguien me va a hacer una pregunta. señorita, profesora, yo le iba a hacer más que todo lo que pasó con una señorita que convulsionaba. Ella trabajaba en un salón de belleza y entonces cuando iba a comenzar a trabajar se le dio la convulsión y la derivaron rapidísimo al hospital. Cuando llegó al hospital, ella volvió, recuperó el conocimiento, todo, y el señor que la llevó decía, ay, esto me preocupa porque me vayan a echar la culpa que algo le he dado a la señora, que entré a cortarme el cabello y le pasó esto. Pero ¿qué pasa, profesora? Que muchas veces, a pesar que sabemos que estamos mal, que convulsionamos, pero la chica cuando volvió dijo que se había olvidado de tomar su tratamiento, ¿no? Ahí está el Como problema, se olvidan. como dice usted, continúa la vida, continúa mal así, andan, caminan así todos, salen a todo lugar, pero ella cuando, jovencita, no muy mayor, joven la chica, cuando la recordó dijo, es que qué pasa que no he tomado mi medicamento. Eso Entonces ahí sucede. el doctor le reclamó y le dijo, ¿cómo vas a venir a trabajar, a atender una peluquería cuando tú no has tomado el tratamiento? Mira cómo lo has asustado al señor. El señor la trasladó porque él llegaba a cortarse el cabello. Y yo como técnica le vi pues y me dijeron acá, espérala un ratito para que vuelva la señorita y hay que preguntarle qué le pasó. Estaba con su mandil todo en la peluquería. Le digo, sí, pues el señor está asustado porque cree que le van a echar la culpa, que algo le ha dado, ¿no? Y me dice a mí, señora, usted mismo vio que la señorita se cayó y le dio la convulsión. Pero hay que tener mucho cuidado cuando el doctor da un tratamiento, hay que tomarlo al pie de la letra, profesor. Así es. Sí, sobre todo porque estas personas se olvidan la dosis e inmediatamente convulsionan. Hay que tener en cuenta que estas personas, repito, pueden vivir una vida normal con su medicación y también de preferencia se les sugiere que no realicen trabajos de riesgo. Por ejemplo, el hecho de trabajar en una peluquería, bueno, por ahí podría cortarse o algo en plena convulsión, pero imagínate que ella trabajara, no sé, pues manejando carros o limpiando lunas a gran altura. Estas personas no pueden tomar ese tipo de trabajos porque no saben en qué momento les puede dar, ¿ya? Como por ejemplo estaba leyendo acá en el chat, ¿no? Una de ustedes me decía que su compañera de colegio botaba espuma. Sí, ellos botan espuma, también esa es otra característica, por eso no les debe poner nada en la boca. ¿Ya? Y se orinaba, correcto. Ahora acá también me dice su otra compañera, su mamá sufre de epilepsia desde que le dio ACV. Entonces, por eso les decía, las convulsiones, la epilepsia tienen muchas razones, ¿sí? Pero no tienen una causa específica. Es por eso que es algo que nos toca o no nos toca vivir. Ya no hay por qué sentirse avergonzado ni nada por el estilo, pero hay personas que sí lo ven así. ¿Ya? Muy bien, vamos a otro tema chiquito pero importante, que es la insolación o el golpe de calor. ¿Ya?
Esta situación es provocada por un exceso de calentamiento del organismo por un periodo de tiempo. ¿Ya? Se calienta tanto, ¿ya? Tanto, que la persona ya no puede eliminar calor. Porque nosotros, ¿cómo eliminamos calor? A través del sudor. Esta persona llega el momento en que ya no puede sudar, ¿ya? Y por lo tanto ya no puede enfriarse, ¿sí? Entonces, ¿qué situaciones se exponen a un golpe de calor? 1. Lugares con la temperatura elevada, alto grado de humedad o luz solar intensa, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo sea maestro albañil y trabaje bajo los rayos del sol a las 12 del mediodía. Estoy expuesto. Esfuerzo físico excesivo, ¿ya? Deporte por mucho tiempo en zonas con demasiado calor. Quemaduras solares extensas. Falta de líquidos y sales cuando te deshidratas. Consumo de alcohol excesivo. ¿Ok? En todas esas situaciones, una persona podría sufrir de golpe de calor. ¿Cómo lo detecto? Mira acá los síntomas. Temperatura corporal elevada. En algunas personas se puede ver fiebre, enrojecimiento de la piel, sudoración, dolor de cabeza, visión borrosa y náuseas. Y ya finalizando, alteraciones de la conciencia hasta convulsiones. ¿Ya? Para los que estamos acá en Perú y nos da golpe de calor casi todos los días en el Metropolitano. Cuando tú sales del Metropolitano, ¿cómo te sientes? A ver, sobre todo las que somos chiquitas, yo soy chiquita de tamaño. ¿Cómo te sientes cuando sales del bus? En plena hora punta, a ver, imagínate, 6, 7 de la noche. ¿Qué sientes al salir del bus del Metropolitano? Ya llegaste a tu estación. Me siento mareada, así es. ¿Qué más? ¿Qué más sienten? ¿No les da dolor de cabeza? ¿No les da muchas veces náuseas? ¿No? Entonces, esas son características de un golpe de calor. Siento sofocación, así es. Más aún que las ventanas del Metropolitano son tan chiquititas que peor todavía. ¿Qué tengo que hacer? Trasladarla a un lugar fresco, con sombra, para sentir alivio, así como nosotros sentimos alivio cuando salimos de ese bus. ¿Ya? Refrescar su cuerpo con compresas mojadas, humedecerlo para que se enfríe. ¿Ya? Puedes, dice, envolverlo en una sábana fría y húmeda. También podría ser. Ojo, solo si la persona está consciente le puedes dar de beber agua. Pero también atentos, agua al tiempo, no agua helada. ¿Ya? Podría ocasionar una complicación. Controlo sus signos vitales. Si deja de respirar, empiezo RCP. ¿Ya? El golpe de calor es lo mismo que la insolación, no tanto así. En el caso de la insolación, más que nada, se ve afectada la piel. En este caso, lo que se va a ver afectada es el organismo. ¿Ya? Es distinto. Ok, entonces, a ver, acá estamos. Les voy a compartir este videíto del golpe de calor. ¿Ya? Lo vivimos todos los días, repito, los que nos vamos y nos movilizamos en el Metropolitano o en el tren, ¿no? También. Es tanta la demanda que definitivamente, pues, en cualquier momento podríamos colapsar. Como ustedes dicen, ¿no? Sentirse mareada, sofocada. Ok, voy a compartirles entonces, por favor, me silencio, observen el video, ¿ya? ¿Está? A ver. Calor. El golpe de calor es un incremento de la temperatura corporal generado como consecuencia de una exposición prolongada al sol a altas temperaturas o por la realización de un esfuerzo físico. ¿Cuáles son sus síntomas? Primer nivel. Piel roja, caliente y seca.
sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante y temperatura elevada, más de 40 grados. Segundo nivel: debilidad muscular y calambres, dolor de cabeza, pulso fuerte y acelerado y dolores de estómago. Tercer nivel: agotamiento, náuseas o vómitos, confusión y desorientación, pérdida de conciencia o delirio, desmayo o incluso coma. ¿Qué hacer para prevenirlo? No realices comidas copiosas y bebe periódicamente agua, haciendo pausas en el trabajo para hidratarte. Protégete del sol con una gorra, sombrero o pañuelo, y si tu trabajo te lo permite, usa gafas con absorción de rayos ultravioletas. Usa crema con filtros solares. Utiliza ropa cómoda, ligera y de colores claros. Lleva una botella de agua mineral siempre contigo. Te ayudará a recordar que tienes que beber regularmente agua. No trabajes sin camisa bajo el sol, ya que ésta retiene la humedad y además protege la piel de los efectos perjudiciales del sol. Evita realizar trabajos en solitario. Si es inevitable, mantén informadas a las personas de tu entorno de tu ubicación. No esperes a tener sed para beber agua. Esta sensación es ya un sistema de alerta que nos indica que nuestro cuerpo está deshidratado. Reduce el esfuerzo físico intenso durante las horas más calurosas del día. No dejes que el golpe de calor afecte a las personas que trabajan contigo. Recomiéndales cada 15 o 20 minutos que beban agua y distribuiros las tareas que impliquen un mayor esfuerzo físico o de exposición al sol. ¿Cómo actuar ante un golpe de calor? En primer lugar, avisa a los servicios sanitarios. Coloca a la persona afectada en un lugar fresco y aireado y túmbala. Enfríale la piel aplicándole compresas o paños de agua fría en cuello, ingles, axilas y cabeza. Debemos bajar la temperatura hasta los 38 grados centígrados. En caso de no conseguirlo en menos de 2 horas, el riesgo de muerte aumenta en un 70%. Abanica al afectado para refrescarle la piel. Retírale las prendas innecesarias y mantén libres las vías respiratorias. Y no abandones nunca al afectado hasta la llegada de la asistencia sanitaria. Agua mineral natural, origen del bienestar. Listo, entonces hemos observado el videíto de golpe de calor. Si hubiera alguna pregunta, por favor, los escucho para continuar con el siguiente tema. A ver. ¿Listo? Así está. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algo? Nada. Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a hablar ahora de técnicas de traslado seguro a un lesionado. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver con esto? Recuerden que nuestros centros de salud, las ambulancias, no siempre son tan accesibles. Entonces, ¿cuál es el error que generalmente cometen los pacientes? Toman cualquier taxi y suben a la persona como pueda. ¿Ya? No está mal trasladarlo en taxi. El asunto es que hay que saber trasladarlo. Si ya no va a venir la ambulancia, hay que solucionarlo y no complicar más la situación. ¿Ya? Entonces, hay varias formas de trasladar a una víctima. Miren acá. Recuerda que uno de los principios básicos del socorrismo es no empeorar el estado de la víctima. Así que hay que tener cuidado. Si la víctima está en un sitio seguro, no la muevas. No hay necesidad. Si es necesario moverla, vamos a proteger en todo momento su cabeza y su columna. ¿Ya? Si la víctima respira, pero está inconsciente, la vamos a colocar en posición lateral de seguridad hasta que venga la ambulancia. Mira lo que te sugiere acá,
la vamos a cambiar de lado cada media hora. Entonces, ustedes se dan cuenta, hay que mover a la persona solo si es que es necesario. Miren, acá tenemos la técnica de arrastre. Ahorita lo vamos a completar con un videito. Observen ustedes, la persona se agacha, cuide su espalda, coloco mis manos debajo de sus axilas y lo arrastro con el peso de mi cuerpo. Podría hacerlo si es que no puedo tomarle de las axilas, de repente es una persona muy grande, muy ancha, podría arrastrarlo de los pies también. Pero acá hay que tener mucho cuidado porque la cabeza se va a ir golpeando en las distintas estructuras. Entonces ahí nos medimos, ¿ok? Acá hay otra, es el traslado de puente. La víctima se cuelga de mí y yo gateando la puedo trasladar. Y este de acá es un traslado con mantas. Miren las opciones que tenemos para poder trasladar a una persona si es que estamos solos. ¿Ya? Observen. Acá hay otra técnica. Esta técnica es un poquito complicada porque requiere práctica. A la primera no les va a salir. Y consiste en levantar a la persona de un tirón y llevarla cargada. ¿Ya? Entonces, es una de las formas más útiles, más rápidas, pero debemos tener en cuenta que la persona no debe tener ninguna lesión en la columna. Si yo la levanto así, tiene una lesión en la columna, la terminaste de lesionar. ¿Qué más? Esta forma de traslado nos permite movilizarnos, ¿no? Bastante ágil. ¿Por qué? Porque voy a llevar a la víctima prácticamente en una mano. La otra mano me queda libre. ¿Ya? Entonces, ahorita les voy a pasar el videito, no se preocupen. Traslado con 2 socorristas, miren. Podemos colocar las manos en una determinada posición y llevar a la persona sentada, como si fuera una silla. Esta posición también es bastante útil, ¿sí? Y si los dos coordinan, pueden alcanzar una distancia considerable. Si tenemos 3 o más personas, podemos utilizar ya otras técnicas. Acá en el video yo les voy a mostrar algunas de ellas que son bien importantes, como por ejemplo, ¿no? Esta del puente no les sugiero mucho porque como las personas tienen que cargarla con su mismo peso, podrían lesionarse la columna. Ya hay otras formas que ahorita les voy a compartir. La técnica de la cuchara, esta sí es muy eficaz, ¿no? Porque si te das cuenta, mantienen alineada la columna. Observa. ¿Ya? Entonces, sin más y más, voy a dejar de compartir. Y en el videíto que vamos a observar, ustedes van a ver todas estas técnicas juntas. ¿Ya? Es un video bastante didáctico porque nos habla de todas esas técnicas juntas. ¿Ya? Y es muy bueno, obsérvenlo. Ya está. Ahora las comparto. Recuerden, no se olviden, estas técnicas solamente aplicar en caso la ambulancia demore mucho o no vaya a llegar. Si la víctima está segura, es mejor que se quede donde está. ¿Ya? Listo. Está. A ver, les comparto. Se debe prestar atención a las víctimas en el sitio del accidente, a menos que exista peligro inminente para la vida de la víctima o del socorrista o dificultad para que puedan acceder los servicios sanitarios especializados. En el vídeo se muestran traslados de víctimas o accidentados realizados por 1, 2 o más socorristas utilizando diferentes maniobras y medios.
Muy bien, observaron la ¡Wow! técnica. Son muchas técnicas las que podemos aplicar para trasladar a una persona que esté en peligro, obviamente pues de una, de dos o de más socorristas. Y la última que fue la del bombero, que como les comentaba requiere práctica, no se hace así nomás, ¿no? Entonces ya ustedes ahí la han visto, se han quedado sorprendidos. Sí, eso requiere mucha, mucha práctica, no es nada sencillo, nada, nada Profesor, sencillo. profesora, ¿puede darnos el Sí. nombre del video para verlo en la casa? Porque estaba muy Ah, bonito. sí, les voy a compartir el link, no se preocupen. Apenas Bueno, terminamos, sí, apenas terminamos, si me hacen recordar, yo les voy a compartir el link, no hay ningún problema. ¿Ya? gracias. Muy bien, ok. Vamos entonces ahora sigue terminando con los principales materiales de primeros auxilios. ¿Ya? Y tenemos acá el botiquín. Rápidamente, ¿qué es un botiquín? Es un elemento destinado a contener los medicamentos y utensilios indispensables para brindar una primera respuesta y tratar dolencias comunes. Ya, atentos a esto, el botiquín no es que sea una farmacia eh, privada en tu casa, sino que debe tener elementos para emergencias, solo emergencias. ¿Ya? Dice acá, ¿cuándo es aplicable la norma? La norma es aplicable en entornos de trabajo y tiene unos requisitos mínimos. Hay clasificaciones, hay tipos de botiquines, ¿ya? Y dentro de su clasificación, pues vamos a ver la portabilidad, la capacidad de montaje, si son resistentes al agua o no, a la corrosión y al impacto. Miren acá, esto es más que nada para conocimiento. ¿Cuántas clases de botiquines tenemos? El de la clase A y el de la clase B. La clase A dice que es la más básica, tiene todo lo necesario. Ya se puede trabajar esto en un lugar, en una oficina de repente, ¿no? Un lugar de trabajo. Y en la clase B, ya este de aquí tiene herramientas y suministros adicionales para lesiones más graves. ¿Ok? Entonces, eso es lo que respecta a la clasificación de los botiquines. ¿Cuántos tipos hay? Tenemos botiquín tipo 1, 2, 3 y 4. El de tipo 1 solo se usa en interiores, ¿ya? Como pueden ver ustedes. Es de fácil acceso y no sugiere ningún peligro. Es el que nosotros podemos encontrar en cualquier lugar, básicamente, en un colegio, en una oficina. En el tipo 2 tenemos que este botiquín también se utiliza en interiores, ¿ya? Pero debe tener un asa de transporte. Esa es la diferencia con el 1. Ya lo puedo trasladar de un lado a otro. En cambio, el número 3, el tipo 3, se puede usar en interiores y exteriores. ¿Ya? Y tiene, aparte de eso, un sello resistente al agua y a la intemperie. Sí, es de un material especial. Y el de tipo 4, este de aquí sí ya es un poquito más completo porque está diseñado para lugares de trabajo donde se encuentren muchas personas y requieran atención de enfermedades o de accidentes ya no tan sencillos. ¿Ya? Por eso dice acá, diseñado para sitios de trabajo o construcción. Imagínate los riesgos que hay en una construcción. Estos deben ser portátiles también y resistentes al agua. ¿Ya? Entonces, esos son los principales tipos de botiquines. Algo importante, ¿ya? El botiquín debe contener únicamente material de primeros auxilios. ¿Qué quiere decir? Dentro de él, por ejemplo, no debo poner antibióticos. ¿Los antibióticos son equipo de primeros auxilios? No. ¿Qué debo poner? De repente, algodones, gasas, alcohol. Sí, esos implementos son los que tienen que estar, no otras cosas. El equipo debe estar ordenado, ya, todo en sus cajitas o en sus bolsitas, de acuerdo como venga. Una vez que hemos utilizado el material, este se debe reponer. ¿Por qué? Porque llega el momento en que se nos acaba. ¿Ya? Y de cuando en cuando es bueno verificar que estos medicamentos o estos insumos estén vigentes. No vaya a ser que ya hayan caducado. ¿Ok? Finalmente, el contenido de este botiquín va de la mano del nivel de formación del socorrista.
Si es una persona que solamente ha llevado un curso, de repente no conoce de medicamentos, no tiene una experiencia previa, el botiquín debe ser bastante reducido. Si es una persona que ya maneja el rubro de la salud, puede tener un botiquín mucho más grande. ¿Ok? Vamos acá. ¿Qué debe tener? El antibiótico Sí, no sí. se puede usar en crema En el caso, por ejemplo, de una quemadura para tenerlo en el botiquín. o una herida, sí. En el Exacto. caso de una quemadura, de repente una herida, sí podríamos utilizarlo. Yo me refería básicamente a antibióticos en pastillas o en jarabes, que algunas Ok. veces las mamitas lo ponen ahí. Ok, ¿Ya? ok. Muy bien. ¿Qué debe contener un botiquín en general? Como dice acá, tijeras y pinzas. ¿Tijeras para qué? Porque ya hemos hablado que en algunas ocasiones las personas tienen la ropa muy ajustada. En ese caso, ¡plin!, corto. ¿Ya? Material para curación, apósitos estériles, ya en bolsitas individuales, parches oculares, si es que se diera la situación, vendajes, todo tipo de gasas de cualquier tamaño, ¿ya? Celulosa no necesariamente, esparadrapos sí, vendas, guantes, tanto estériles como sueltos, una manta termoaislante. ¿Por qué necesitaremos una manta? Porque cuando las personas sufren accidentes y están por caer en shock, generalmente la temperatura les baja de golpe y es importante tenerlo abrigado. Tener una mascarilla de reanimación, si es que está a la mano, podríamos utilizar una bolsa de hielo, también eso se lleva. Agua o solución salina al 0.9%, ya sea en ampollitas o ya sea en frascos. Toallitas limpiadoras, los pañitos húmedos, de no disponer de agua y jabón, y bolsas de plástico. ¿Para qué? Para poder desechar todo lo que ya hemos utilizado. A ver, dice acá. O sea, también puede haber algún analgésico en gel o crema, siempre y cuando sea una emergencia. Por eso les digo, sí. Termómetro. Buen punto. Acá les ha faltado en el botiquín un termómetro. Eso sí es fundamental, ¿no? Profesora, Sí. y esas mascarillas que se parecen, que sellan la boca, que se llama ambú, ¿no se puede tener botiquín, el ambú? Mire, es que lo ideal es que ya no hagamos el RCP boca a boca, salvo que sea personal paramédico que sí sabe utilizar adecuadamente las mascaritas. Pero si No, no lo saben, yo me refiero al ambú, doctora, al ambú. Eso que sirve para sellar, lo que usan los bomberos. ya, claro, claro, claro. Podría ser, pero nuevamente, si es que sabemos utilizarlo. Les digo porque yo sé que es aparentemente, pues no algo sencillo, pero en emergencias, con la situación, la gente gritando y todo, a veces en vez de ser una ayuda, termina siendo un obstáculo, porque no saben cómo colocarlo. Entonces, si saben, genial. Si no, de preferencia no. Doctora, ¿y usted qué recomienda? Por ejemplo, para las empresas grandes, siempre yo he visto que solamente hay un botiquín y lo ponen a la entrada y a veces el peligro se encuentra a 200 metros, 100 metros. Y encima el botiquín no está completo, Así, entonces, ¿no? ¿qué? Debería haber varios botiquines, ¿no, doctora? ¿Qué piensa usted? Claro, es que se supone que esa reglamentación la da Defensa Civil. Supuestamente un botiquín es para cierta cantidad de personas. Si es una empresa, vamos a suponer de 5 pisos, con 10 oficinas en cada piso, un botiquín es insuficiente, ¿no? Es como los extintores. Ustedes ven en los centros comerciales, en lugares amplios, hay un extintor cada cierta cantidad de metros. Entonces, lo mismo sucede con el botiquín. Si, como dice su compañero, hay uno solo para una empresa, no es suficiente. Más aún que ni siquiera está completo. Lamentablemente aquí, las personas le sacan la vuelta muchas veces a las autoridades y consiguen los botiquines solamente para la presentación. Pasada la presentación, la inspección, que les dan los permisos y todo, ya ese botiquín desapareció. ¿Sí? Y eso está mal, pues. Ok, vamos acá. Oxímetro o saturador, dependiendo, ¿no? Dependiendo, porque se supone que lo que debemos hacer es controlar respiración, más allá de la saturación.
Glucómetro, siempre y cuando dentro de mi personal exista alguien con alteraciones de la glucosa. Si no, no es un elemento indispensable, aunque ustedes no lo crean. ¿Ya? Dice acá, el ambur resucitador manual es demasiado grande para un botiquín interno. Se refería básicamente a la mascarita, más que al equipo completo, al BVM. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más puedes incluir? Como dice acá, iodopovidona, es un tipo de desinfectante en líquido. Puede ser en solución o puede ser en espuma, pero hay que tener cuidado de que la persona no vaya a ser alérgica. Tensiómetro y estetoscopio, si es que vas a controlar la presión, puede ser manual o digital. Un glucómetro, cuando su compañera me decía, ¿no? Cuando hay una persona diabética, un pañuelo, venda triangular para utilizarse como cabestrillo, pinzas, ¿no? Y también los medicamentos de las personas que tienen enfermedades crónicas. Por ejemplo, un asmático. A una persona con asma no le debe faltar su inhalador. Eso ya es de ley. Un diabético debe tener sus pastillas ahí en el botiquín porque para él eso sí es una emergencia. ¿Ya? Para él sí. Importante señalar, el botiquín debe ubicarse en un lugar de fácil acceso, pero fuera del alcance de los niños. ¿Por qué? Porque definitivamente es un riesgo. Tampoco debe estar cerrado con candado. Ese es otro punto, ¿no? A veces por temas de seguridad lo cierras con candado y hasta que encuentres a la persona que tiene el candado. Y también se debería sugerir que dentro del botiquín haya una lista con los teléfonos de emergencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces no sabemos a quién llamar. No todas las personas saben. Observen ustedes, esto de aquí tiene una base legal. No es porque a mí se me ocurre trabajar con un tipo de botiquín o con otro. Todo tiene una razón. Entonces, para eso hay normas que nos dicta Defensa Civil, que era lo que les decía, ¿no? Algunos manuales de salud ocupacional, diferentes normas y reglamentaciones. Acá ustedes van a encontrar, miren, un botiquín, un ejemplo de botiquín, ¿ya? Que lo que están haciendo es mensualmente verificar el stock. ¿Cuántos me están quedando? ¿Por qué? Porque es evidentemente necesario que el botiquín esté completo en caso de una emergencia, no que esté vacío de todo lo que le hemos ido retirando. Acá hay otra lista, miren, la primera con insumos o material, la segunda con antisépticos, con material de curación y algo muy importante. Acá abajo se debe señalar quién es la persona que ha realizado el inventario de lo que hay. ¿Ya? Para poder determinar si está bien o está mal lo que ha hecho la señora. Finalmente, porque ya estamos contra el tiempo, tenemos la mochila de emergencia. Esta mochila de emergencia, recuerden, es importante para supervivir en caso de un desastre natural. ¿Ya? Vamos acá. La mochila de emergencia, importante, miren lo que está aquí en negrita, no debe superar los 20 kilos. ¿Por qué? Porque pasado ese peso no me es funcional, yo no voy a poder movilizarme, me pesa mucho. ¿Sí? Así que mientras menos peso tenga, mejor. Debe tener un peso ideal, mira, de 8 kilos. Ese es el ideal. Esta maleta debe estar conformada solo por los artículos que aseguren la supervivencia. Como les digo, nada más, todo lo que sea indispensable. Por ejemplo, si tienes un bebito, debes incluir leche en polvo o leche evaporada. Si hay una mujer, por ejemplo, que debe tener esa mochila, toallas higiénicas. Si tengo un bebé, debe haber pañales. ¿Sí? Entonces se va a adecuar a los miembros integrantes de esa casa. Además, dice, de una mochila deberíamos tener una caja de reserva, donde en esa caja se puedan guardar todos los materiales que ya no, en el momento no estamos utilizando, pero que los vamos a utilizar. Bebidas y alimentos no perecibles, de preferencia agua embotellada, sopas instantáneas, todo lo que pueda venir en lata, para que se conserve mejor. Chocolates, porque las calorías se nos van ante una situación así. Perdemos el control, ¿no? Entonces es importante que siempre haya una barrita de chocolate. ¿Qué más debemos tener? Un termo de repente, quizás por ahí alguna olla, menaje de plástico, eso sí.
cuchillo, tenedor, cuchara de plástico para poder utilizar, papel periódico, pilas, etc. ¿Qué más puede tener? Artículos de higiene, gel antibacterial, ya hemos visto, el Una linterna, botiquín. una linterna, profesora. Claro, claro, claro. El botiquín de primeros auxilios, algunas bebidas ya hemos visto, ropa, dinero en efectivo, de preferencia monedas, y lo que decía justamente su compañero, como parte del equipo de comunicación básico, una linterna, ¿ya? Y una linterna que sea portátil, pequeña, que pueda caber en tu mano. No me traigan linternas así enormes porque al final lo que te generan es estorbo. Un radio, a pilas de preferencia, un silbato, ya, importantísimo, y una agenda con los números de emergencia. ¿Por qué? Porque ante una situación de emergencia, pues yo no voy a estar mirando mi celular. Y si no tengo batería, y si no tengo señal, o me robaron por último el teléfono, ¿no les ha pasado que les roban el teléfono y se les perdieron todos sus contactos, se fue su vida en él? Qué diferente sería si es que trabajáramos con una agendita, ¿no? Muy bien. Otros artículos, como les decía, bolsas de plástico, cuchilla, de repente un cúter, guantes, encendedor, papel higiénico, así es, ¿no? Todos vamos al baño. Muy bien. Acá tenemos entonces un ejemplo de la mochila de emergencia. Ahí es más o menos lo que hemos podido decirles, ¿sí? Y ya está. Este caso práctico yo se los voy a dejar para que ustedes lo resuelvan, ¿ya? Es bastante rápido, como pueden observar acá. Dice, ¿qué debemos hacer cuando una persona sufre una lipotimia? ¿Recuerdan qué hacíamos? Cuando una persona sufre lipotimia, se ha desmayado. Mira, la encuentras así. Elevar los miembros. Elevar inmediatamente miembros, ¿no? Porque el problema es por falta de oxígeno. Entonces, debo elevar los miembros. Mira, está en medio de la pista ¿cómo se llama? La pista de atletismo, está con el calor. ¿Qué más deberíamos hacer? ¿La dejamos ahí o sería sugerible trasladarla? Miren la imagen, a ver. ¿La trasladamos? Si solo ha sufrido una lipotimia, sí podríamos trasladarla. Si ya no tiene conciencia y tiene alteración del pulso y todo lo demás, ahí sí ya no. ¿Ya? Muy bien, dice acá se le colocaría tumbado, elevamos las piernas, ya hemos visto, aflojamos la ropa que lo oprima. En caso de pérdida del conocimiento, llamamos ¿a quién? A emergencias, SAMU o bomberos. Y listo. Muy bien. ¿Alguna pregunta por aquí? Voy a dejar de compartir. Ya está. ¿Alguna pregunta? Llamar a emergencia, sí, siempre es fundamental, antes de atender inclusive a la víctima. Ya lo habíamos hablado. Siempre paz. Ahora, Sí, siempre el paz. Dime. por ejemplo, en el hogar, ¿qué tipo de botiquín debemos tener en el hogar? ¿El 1, Ya, el 2, el 3? de preferencia el 1, ya, porque recuerden que va a depender de la cantidad de miembros que hay en la casa y qué tipo de miembros son. Si hay un bebé, claro, si hay un bebé, por ejemplo, considerar gotitas para la fiebre, ¿no? Y doctora, y en una unidad que presta servicio como colectivo, una combi, por ejemplo, ¿qué tipo? Ah, definitivamente el botiquín que ustedes ven colgado, ese no sirve. Ese no tiene nada, no tiene nada. ¿Cuáles son los accidentes más comunes que podemos encontrar en una combi? ¿No? Que choque, por ejemplo. Entonces debe haber gasas por montones, porque va a haber hemorragias. Si no puedo controlar el sangrado, acuérdense, vendaje, debe haber vendas, debe haber guantes, ¿no? ¿Qué más debe haber? ¿Qué otro accidente es común en una combi? Pueden haber caídas. Puede haber una caída, exacto, puede haber una caída. Entonces, aprender diferentes tipos de vendaje para asegurar el miembro. Puede haber una herida, ¿no? Puede haber una herida, material para curación de una herida. ¿Sí? Si se dan cuenta, entonces,
lo que hemos podido observar en los botiquines de las combi, de los carros, pues, no es suficiente. ¿Podríamos aplicar una toalla higiénica para hemorragia? Claro. Si es una emergencia, sí, podríamos aplicar una toalla higiénica, no hay problema. ¿Ya? Muy bien. Una férula. Si se pudiera, sería excelente para poder inmovilizar mejor. ¿Ya? Entonces, nos queda claro que los botiquines de los carros no son, pues, ¿no? Lo adecuado. Muy bien. Acá les estoy mandando al chat el link del traslado del paciente que me pidieron para no olvidarme. Se los acabo de enviar hace un minutito. ¿Ya? Muchas gracias, doctora. Muy bien, muchísimas. Usted está invitado a Chiclayo, doctora, para que coma un arroz con pato, porque aprendió bastante. Gracias, espero encontrarme en algún momento también con ustedes y que sigan capacitándose. Cada capacitación es importante. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hemos finalizado el curso de primeros auxilios. Nuevamente, las gracias por haber compartido estas 6 sesiones. Ha sido un gusto para mí conocerlos, escucharlos, leerlos sobre todo, y espero que se sientan satisfechos con lo que han aprendido. ¿Sí? Las dejo con la señorita coordinadora que tiene que darles de repente alguna indicación y ya nos estaremos encontrando prontamente en algún curso. ¿Sí? Muchas gracias. Bonita noche. Bien, ¿qué tal? Un momento, vamos a detener la grabación por mientras. Va.